vamos a continuarle, ¿verdad? Me interesó mucho lo que se hablaba, ¿verdad?, el día de jueves sobre la Pascua. Tenemos nuestras líneas, nuestro hermano Martín, ¿verdad? Él se llevó una línea, y la línea que Dios le mostró, ¿verdad? Y nosotros vamos a llevarnos la línea que tenemos acostumbrado, ¿verdad? Pero cada vez que la agarramos, Dios saca cosas nuevas, cosas diferentes, para entender mejor, ¿verdad?, lo que nosotros queremos dar a entender tanto a los hermanos como a la gente. Parece que hoy en este día, ¿verdad?, es el día de Ramos. A ver cuántos ex católicos hay aquí. Levante su mano los ex. Hoy es el día de Ramos, ¿no? Dicen. O nada más eran católicos como muchos de nosotros que decimos que somos cristianos, ¿verdad? Nada más teníamos el título, o tenían el título de católicos. Así es ahora, ¿verdad? No nos sabemos fechas, no nos sabemos cuestiones de las cosas de Dios. Pues como quiera que sea, ¿verdad? Como no pasamos por esa experiencia, porque éramos unos incrédulos de primera, ni siquiera el catolicismo pasamos por ahí. Gracias a Dios que venimos directamente, fíjese cómo es bueno el Señor, nos sacó y nos dijo, aquí, y nos plantó ahí, plantados en la casa del Señor. Así dice el Salmo 92, ¿verdad? El justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano, pero dice, plantado en la casa de Dios, en la familia del Señor. Y la casa de Dios es la iglesia, ahora en estos tiempos. Voy a dar un informe más, ¿verdad?, sobre lo que es la Pascua. Viene siendo, ¿verdad?, una transcripción griega del término arameo para Pascua, del hebreo Pesach, pasar por encima, dejar a un lado. Fiesta instituida por Dios en la conmemoración de la liberación de Israel de Egipto. Este informe está muy bueno, ¿verdad?, para que nosotros pongamos atención. Vamos a ver, ¿verdad?, parte de la historia de un pueblo, parte nada más, o información de la historia de un pueblo, ¿verdad?, que en este caso vamos a llamarle, en el tiempo pasado, era el pueblo de Dios, y sigue siendo, ¿verdad?, para Dios, pero no cumplieron con lo que Dios les ordenó, con lo que Dios les mandó. Hizo un cambio y sigue llamándole pueblo de Dios a aquellos, ¿verdad?, que dejan lo malo, se entregan al Señor verdaderamente y vienen a pasar a ser pueblo de Dios. Ahora, la fiesta de la Pascua, fíjese, celebrada en los tiempos posapostólicos, después de los apóstoles, son los tiempos posapostólicos. Era una continuación de la fiesta judía, pero no fue instituida por el Señor. El informe que estoy leyendo está hablando de una Pascua, pero no está hablando, ¿verdad?, de una Pascua del Señor, está hablando de una fiesta. Así como los judíos tenían su fiesta instituida por Dios, ya en los tiempos posapostólicos, después de los apóstoles, habla, ¿verdad?, de una fiesta judía que no fue instituida por el Señor. Dice, había una fiesta pagana en honor a la diosa de primavera Eastre. Grábese esto. O sea, otra forma del nombre Astarte. Sabemos que Astarte, ¿verdad?, era la reina del cielo. Ahora, otra forma del nombre de Astarte, uno de los títulos de la diosa Caldea, o sea, la reina del cielo. Esto lo puede ver usted, ¿verdad?, en el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 18, con aquellas mujeres, cuando aquellos cocían tortas, ¿verdad?, a la reina del cielo, y se está refiriendo precisamente
a ese ídolo llamado Astarte. Era totalmente distinta de aquella Pascua. O sea, hablando aquello, ¿verdad? Hablando de la Pascua apostólica que los hombres, ¿verdad?, instituyeron, era muy diferente a aquella Pascua. Está hablando de la Pascua instituida, ¿verdad?, por el Señor allá en el capítulo 12, ¿verdad?, cuando instituyó, ¿verdad?, el calendario hebreo. Sin embargo, la fiesta se introdujo en la apóstata religión occidental bajo la guisa de Pascua, o sea, como modo de Pascua. Así fue introducida. Eso es guisa, viene siendo otro modo, viene siendo como modo de Pascua, como parte del intento de adaptar las fiestas paganas en el seno de la cristiandad. Por cierto, fíjese que en inglés recibe el nombre de Easter, que viene siendo un derivado de eastre, lo que diferencia el verdadero origen pagano de la llamada Pascua cristiana. Yo le puse ahí entre comillas, que no coincide con la llamada Pascua judía. En nada coincide. Ahora, quiero irme poco a poquito. Voy a volver a tomar el capítulo número 12 del libro del Éxodo y vamos a ver qué nos da el Señor en esta tarde. Capítulo 12, por favor, del libro del Éxodo. Otra línea, ¿verdad? Dice el verso número 1. Dice: y habló Dios a Moisés y a Aarón, ¿en dónde? En la tierra de Egipto. Quiero que usted se dé cuenta, ¿verdad?, de lo que está la Biblia diciendo, de los lugares, de las partes, porque vamos a tomar las figuras. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, este será para vosotros el primero de los meses del año. Establece el Señor ahí, ¿verdad?, para el pueblo un calendario, el calendario hebreo. Y hablando, ¿verdad?, del primer mes, que viene siendo, ¿verdad?, el mes de Abib o el mes de Nisán. Según el capítulo 13, el versículo número 4 de este mismo libro, ahí le dice, ¿verdad?, cuando le dice que en el mes de Abib salieron ellos de la esclavitud en la cual estaban en Egipto. Dice el versículo número 3: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Le da el mandamiento y le dice: habla a toda la congregación de Israel. Ahí para congregación aparece una palabra, Adá, que significa familia, significa compañía, significa comunidad. Eso es lo que es una congregación. Es una familia, ¿verdad? Es una compañía, es una comunidad. Eso es lo mismo que iglesia en el Nuevo Testamento. Usted ve, ¿verdad?, en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 12, paréceme que es el verso 22 o 23, y ahí menciona que nosotros nos hemos allegado al Monte Santo, a la ciudad de Alviva, y lo dice: y a la compañía de los santos, a la congregación de los justos. Y ahí cuando aparece congregación en el griego, en el Nuevo Testamento, está la palabra eclesia, que viene siendo lo mismo que iglesia. Ahora vamos a seguir leyendo. Versículo número 4. Número 4 dice: mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará su vecino inmediato a su casa, según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta del cordero.
Lo que quiero volver a repetir, volver a mencionar, y siempre lo menciono, cómo es cuando menciona el versículo 3, en el 10 de aqueste mes. Hay que poner atención en el número que se está mencionando aquí. Hay que poner atención el número del día, el día número 10. Es cuando ellos iban a tomar el cordero. Vamos a seguir leyendo. Verso 5. El cordero será sin defecto o perfecto, macho de 1 año. Tomaremos de las ovejas o de las cabras. Verso 6. Ya habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes o al atardecer. Aquí en el verso 6, vuelvo a repetir, lo iban a tomar el día 10 y lo iban a guardar hasta el día 14. Quiero que ponga atención en las fechas que está dando la Biblia, porque esto tiene que ver mucho con nosotros. Vamos a seguir leyendo, dice. Verso 6 de nuevo. Lo toman el 10, en el 6 se les ordena y les dice que lo guarden hasta el día 14 de este mes, y lo iba a inmolar toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El mandamiento era que tenía que participar toda la congregación. Ahora sigue diciendo, entre los 2 atardeceres, dice, y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y pondrán de la sangre, dice, ¿entre qué? Entre los 2 postes y en el dintel. El dintel viene siendo la entrada. Ahí en la entrada de esa casa, ahí es donde iban a poner precisamente la sangre. Lo dice 8. Aquella noche comerán la carne asada al fuego. También quiero que se fije mucho en esa carne que se le iban a comer asada al fuego. Comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Hace días se nos predicaba y se nos decía de la levadura lo que significa. Viene siendo corrupción. Los panes sin levadura. Los panes es el alimento. Alimento sinónimo de palabra de Dios. Levadura, sinónimo, ¿verdad?, de corrupción. Ahora, vamos a seguir leyendo. Ninguna cosa, verso 9, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Verso 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Ni se la iban a comer cruda, ni iba a estar cocida en agua. Usted que cocina, ¿cómo queda mejor, verdad, un alimento? Cuando usted lo ve crudo o cuando usted lo mete y la cose en agua. ¿Qué diferencia hay de esas 3 cosas? Cruda, cocida en agua, ¿qué diferencia hay? Lo que está diciendo, asado. Cuando hay asado hasta se despedaza, ¿verdad? Porque la lumbre, el fuego, es el que lo cose mucho mejor. Bien cocida al fuego. Ponga atención en lo que estamos diciendo. Y lo dice: ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y con sus intestinos. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Ni frío, ni tibio, y vamos a ver, tiene que ser caliente, ardientes en espíritu. Eso nos está dando a entender ahí. Ahora dice: y así habéis de comerlo. 11. Ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Allá en el libro de Pedro hay un texto, ¿verdad?, en el capítulo 1, que viene siendo el verso 1, capítulo 1, el verso número 13, en la primera de Pedro, ahí es donde menciona: ceñidos vuestros lomos de verdad.
Ahora, sigue diciendo el texto, lo comeréis apresuradamente. Ahí aparece una palabra apresuradamente, huida apurada. Eso es, rápido, una huida apurada. No lo pienses mucho, lo entendiste, ándale, huye apuradamente. ¿De dónde huyes? De Egipto, huyes del pecado, huyes de tantas cosas. Ahora sigue diciendo el verso 12, pues yo pasaré aquella noche, también quiero, ¿verdad? Por favor que ponga atención ahí, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de la tierra, yo el Señor. Verso 13, y la sangre, ponga atención aquí, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga. ¿De qué? De mortandad. Y la sangre os será por señal. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la señal también en nosotros. Esto fue, ¿verdad?, para ¿cómo le podemos llamar? Una experiencia, vaya, física, pero movida por Dios. Como pueblo físico. Como ciudadanos de un Egipto físico. Liberados de ahí, de una esclavitud física también. Y llevados ¿a dónde? A servir al Señor. En este pedazo voy a mencionar algo. Egipto, vamos a tomarlo, ¿verdad?, como un tipo del mundo, o el prototipo. Yo he mencionado muchas veces que para entender la escritura la podemos entender en el sentido literal, como lo estamos viendo sobre un pueblo. Lo podemos entender en el sentido profético, lo podemos entender en el sentido espiritual y lo podemos entender en el sentido figurado. Aquí vamos a tomar, ¿verdad? Estoy mencionando lo material, ¿verdad?, lo que estamos viendo, lo literal, y estoy aplicando algo de lo espiritual en nuestra vida, ¿verdad?, de nuestra salida del pecado, de nuestra salida, ¿verdad?, de un ambiente que es el mundo, un tipo de Egipto. Hemos salido nosotros de ahí, el Señor nos ha traído, ¿verdad?, hemos venido a su presencia, vaya, hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? La sangre de Jesucristo, ¿verdad?, la tenemos nosotros por señal, y es lo que nos ha librado a nosotros de toda plaga hasta ahorita. Estoy hablando de plaga, de tantas cosas que nos libra. Y ahorita vamos a ver cómo va a venir al último, algo que se va a cumplir, doble cumplimiento. Ya en Egipto, cuando Dios iba a sacar a su pueblo, ¿verdad?, de aquella esclavitud, antes de sacarlos, permitió el Señor que hubiera, ¿verdad?, una experiencia muy fuerte, que ellos la vieran con sus ojos, como en la tierra que ellos estaban, antes de sacarlos Dios, en esa tierra vinieron unas plagas muy fuertes. Recuerde que fueron 10 plagas las que vinieron sobre esa tierra de Egipto. Pero ¿qué pasó ahí? La Biblia dice, ¿verdad?, que ellos estaban en una parte, en lo que es la tierra de Gosén, una zona, ¿verdad?, un territorio de Egipto, ahí en la que se asentaron los israelitas. Ahora, una región también, vamos a mencionar así, como esa región fue favorecida, adecuada para manadas y rebaños. Ahí era una parte, ¿verdad?, donde era una bendición. Había, ¿verdad?, mucha hierba para sus ganados, había muchas cosas para salir adelante, los puso, ¿verdad? Dios les permitió en un lugar de bendición, en una tierra, ¿verdad?, extraña. Así como aquí, ¿verdad?, vamos a tomar, ¿verdad?, la figura de Gosén, la parte donde Dios nos tiene. Estamos en este mundo, dice la Biblia, pero no somos de este mundo.
Yo he citado muchas de las veces que el diablo habla como león rugiente buscando a quien devorar alrededor de esta tierra. En este caso tomo la tierra como la iglesia, la tierra de Gosén, la parte, aquel territorio de Gosén. En este caso el territorio es la iglesia. Fuera de aquí, ¿verdad? Ahí está Egipto, está afuera. Nuestro ambiente es la tierra de Gosén. Fuera de nuestro ambiente, allá está Egipto, allá está Faraón, un tipo del diablo, allá está y tiene, ¿verdad?, sus ejércitos. Pero nosotros estamos protegidos. Cuando cayeron las plagas, vuelvo a repetir, ¿verdad?, según el capítulo número 9, me parece, ¿verdad?, del libro del Éxodo, el capítulo número 8, versículo número 20 al 23, y el capítulo número 9, 24 al 26, usted se da cuenta lo que era la tierra de Gosén, una bendición como es para nosotros hoy que estamos en este mundo, el ambiente de Dios, eso es la tierra de Gosén. No estamos nosotros, ¿verdad?, allá en un ambiente de perdición y a donde van a caer las plagas, porque ahorita vamos a mirar cuando vengan en un futuro las plagas. Bueno, viendo esto, y yo vuelvo a mencionar, yo mencioné que usted se acuerde del día 10 que mencionó. ¿Cuándo? Cuando ellos iban a tomar aquel cordero. Y ellos lo iban a reservar, lo iban a guardar hasta el día 10 de ese mes. Y hasta el día 14, perdón. Y el día 14 de ese mes, ellos lo iban a sacrificar, lo iban a inmolar. Vamos a ver la figura en el libro de San Juan, que tiene que ver con la iglesia, con Jesucristo. Capítulo número 12. Por favor, es necesario tomar esto en estos días, así como lo estuvo tomando el hermano, dando la introducción, estuvo muy bien esto. Mire, la fiesta judía llamada la Pascua, los judíos la celebran el día 15 del mes de Nisan. Es cuando ellos celebran la fiesta. Versículo número 1 dice: y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado a los muertos. Me detengo un poquito, una pregunta. Si la fiesta se celebra el día 15, Jesús llegó a Betania 6 días antes. Vuelvo a repetir, ¿qué día llegó a Betania Jesús? 9 y 6, 15. 6 días antes de la Pascua. Jesús entra el día 9. Ponga atención, vamos a seguir leyendo. E hicieronle ahí una cena y Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, ungió los pies de Jesús, limpió sus pies con sus cabellos y la casa se llenó del olor de ungüento. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se lo dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón, tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí. Vinieron no solamente por causa de Jesús, mas también por ver a Lázaro, el cual había resucitado a los muertos. Consultaron a sí mismo también los príncipes y los sacerdotes, ¿de qué? De matar a Lázaro. Y luego dice el texto, porque muchos de los judíos iban y creían en él. Hasta ahí me voy a parar. Jesús entra el día 9. El día 9 está en aquella casa, ahí está, con aquella familia. Pero ya en el versículo 12, miren lo que dice. Y el día siguiente, allá decía que el día 10 lo iban a tomar, lo iban a apartar. Y el siguiente día viene siendo el día 10. Aquí cuando Jesús entra, también es el día número 10.
ahí es donde Jesús, porque fíjese lo que dice enseguida. Y el siguiente día, que es el día 10, mucha gente que venía a la fiesta, como vieron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas, salieron a recibirle y clamaban, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Dios de Israel. Ahí es donde de verdad es tomado el Cordero, el día 10 de ese mismo mes. El Cordero es Jesucristo, tomado, ¿verdad? Ahí. ¿Por qué? Por los mismos judíos, por el mismo pueblo, cumpliéndose poco a poco ahí las fechas. Allá se cumple con un animal, ¿verdad? Con un corderito, que era de las ovejas o de las cabras, ahí se cumple y lo toman. Y allá lo guardaron hasta el día 14 y luego lo inmolaron. Fíjese. Capítulo número 19, de aquí mismo. Verso número 30. Aquí también, mire, el día 14, ahí también inmolaron al Cordero, pero inmolaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el verso número 30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice? Dio el espíritu, o murió ahí, en lo físico. Y luego dice: entonces los judíos, por cuanto era, ¿qué? La víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado o en el día de la fiesta, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Cuando dice ahí, pues era el día, era la víspera de la Pascua, ahí hay una palabra para víspera, prosabatón, que significa antes del Sabbat, que era el 15, la fiesta. ¿Cuándo lo inmolaron? El día 14. Ese día mataron a Jesucristo. Allá, como le dijo al pueblo, ¿para qué fue aquel cordero sacrificado? Para que la sangre de aquel cordero fuera untado en el dintel, en los postes de las casas y en la mera entrada de la puerta, ¿verdad? Para que cuando fuera a pasar, el Señor enviara al ángel con una plaga de mortandad, aquellos, ¿verdad?, que tenían la señal de la sangre, ellos no fueran tocados por el destructor. Algo que ahorita vamos a ver que va a suceder en un futuro. Aquí está mencionando, ¿verdad?, que lo inmolan el 14. Era para una liberación, era para una salvación. ¿De dónde? De un mundo de pecado o de un país, ¿verdad?, pagano, un país idólatra, porque también dice que va a venir a quitar, ¿verdad?, a destruir a los dioses. Se está refiriendo, ¿verdad?, a la idolatría, a todos los idólatras. A eso se está refiriendo allá en el Éxodo, porque ahorita lo vamos a ver. Capítulo número 1, aquí. Número 1, por favor. Verso número 29. Esto, hermano, es muy necesario nosotros entenderlo para saber ver las figuras. No nada más decir, ¿verdad?, soy hijo de Dios, no. Hay que saber quién es Jesucristo, hay que saber por qué murió, qué bendición hemos agarrado nosotros. Dice el verso número 26, vamos a leerlo, dice. Y Juan le respondió, Juan el Bautista, diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes ha estado a quien ustedes no conocen. Lo que suele suceder ahorita. Y dice:
Estas cosas acontecieron, digo yo, lo que suele suceder ahorita, porque a veces en el medio religioso, ¿verdad?, se menciona y se dice, pero no lo conocen, no conocen al verdadero Dios. Y lo sigue diciendo, estas cosas acontecieron en Betábara, verso 27, este es el que ha de venir tras de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron o sucedieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. Verso 29, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá lo sacó de una esclavitud, aquí también, ¿verdad?, tomando la figura, el mundo es Egipto, Dios nos ha sacado ya no por medio, ¿verdad?, de un cordero, de un animal. Ahora el cordero, ¿verdad?, la víctima, vaya, de ese sacrificio ha sido Jesucristo. Jesucristo, ya vamos para 2000 años, o pasarán los 2000 años y días, ¿verdad?, o no muchos años, que el Señor murió por toda la humanidad. Eso sí, no hace acepción, no hizo acepción. Murió por toda la humanidad, hermano, el Señor Jesucristo, y murió por nosotros. Ahora que lo hemos entendido, estamos conscientes, para que nosotros entendamos que ser cristiano, ¿verdad?, es algo real, que la Escritura se cumple. Se cumplió allá en una libertad, ¿verdad?, sacarlos de un país idólatra. Ahora nos ha sacado también a nosotros de un mundo idólatra, ¿verdad?, y nos ha traído ¿a dónde? Al conocimiento de la verdad. Ahora estamos en la verdad, ahora estamos sirviendo al Señor. Yo no sé cómo hay gente que oye, escucha y su vida no cambia. Sigue en las mismas. Oye estos mensajes, ¿verdad?, que traen mucha ayuda a nuestra vida y no cambia. Prefieren vivir en el mundo, no buscan realmente, ¿verdad?, el perdón de sus pecados. ¿Cómo predicarán, dice la Biblia, si no fueren enviados? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? En la mañana, en la escuela dominical, ¿verdad?, se hablaba ahí de predicadores, de cómo lugares, ¿verdad?, algunos de los que testificaron, cómo se quedan maravillados de las multitudes de gente que está oyendo, ¿verdad?, lo que les endulza el oído, hermano. Y está así, mire. Y aquí menciona muy claro, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según la primera de Corintios, capítulo número 5, verso número 7, no es por demás volverlo a leer. Capítulo 5, versículo número 7, no es por demás volverlo a leer, cuando dice ahí, estábamos hablando de los panes sin levadura, ya que habían de comerlos. Dice aquí el verso número 6, no es buena vuestra jactancia o soberbia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La soberbia, la jactancia es levadura y leuda toda la masa, toda esta masa, todo tu cuerpo, todo te va a leudar. Y lo dice, limpiad pues la vieja levadura, límpiate de la corrupción, para que seas nueva masa, nuevo hombre, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué dice? Fue sacrificada por nosotros. Jesucristo es nuestra Pascua del cristiano. Jesucristo ya ha sido sacrificado por nosotros. Ya no fue un animal.
Ahora fue, ¿verdad?, el Señor en un cuerpo. Murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Verso 8. Así que hagamos fiesta o celebremos, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos, en panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Oiga, esta es una doctrina donde debe operar en nosotros ser sinceros, hermano, ser verdaderos, celebrar en eso, en nuestra sinceridad, en nuestra verdad, porque ahora somos, ¿verdad?, una nueva masa, un nuevo hombre, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas, hermano. Ahora, estamos hablando, ¿verdad?, de allá del libro del Éxodo. Voy a tomar el texto de nuevo del capítulo 12. Éxodo, capítulo número 12. Verso número 12. Dice de esta manera: pues yo pasaré aquella noche, ¿por dónde? Por la tierra de Egipto. Estamos diciendo que Egipto, ¿verdad?, viene siendo un tipo del mundo, o el mundo un tipo de Egipto. Lo original, Egipto, prototipo, lo original, hablando, ¿verdad?, de un país idólatra, Egipto. Y luego dice, así, dice, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. ¿Cuáles son los dioses de Egipto, hermano? Tanta figura, tanto mono, ¿verdad? Tanta idolatría sobre artistas, sobre deportistas, sobre tantas gentes que tienen como dioses, idólatras. Son fan de diferente hombre, de diferente mujer, ¿verdad? También, ¿verdad?, se inclinan a cualesquier, ¿verdad?, figura contra el mandamiento de Dios. Todo eso tiene que desaparecer. Dice, a todo primogénito de la tierra de Egipto, así en los hombres, dice, como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Y vuelvo a repetir, y la sangre os será por señal en las casas, ¿verdad?, donde ustedes estén. Y lo dice, y veré la sangre. El Señor ve eso. Y veré la sangre, y pasaré de ustedes, y no habrán ustedes plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Vuelvo a repetir, el Señor, hermano, antes de que aparezca y recoja a su iglesia, la Biblia habla, ¿verdad?, de la ira de Dios. Más adelante viene una ira de Dios sobre la tierra a causa del pecado, como cuando allá con Noé, el Señor vio que la tierra estaba corrompida. Sabemos que la levadura, sinónimo de corrupción, estaba llena de levadura, llena de pecado. ¿Cómo está ahorita la tierra? ¿Cómo está ahorita el mundo? Que no está muy lejano, ¿verdad?, de acontecer lo que la Biblia nos enseña. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 9, allá en su tiempo, ¿verdad?, esa muerte, eso fuerte, las plagas todas fueron 10, y las 10 plagas corrompieron. La Biblia habla, ¿verdad?, de 7 copas, la Biblia habla de 7 trompetas,
de la ira de Dios. Cuando toca una trompeta, según la Biblia, una copa se derrama, porque son los mismos acontecimientos. Pero aquí, en la quinta trompeta, dice el ángel, en el capítulo número 9, dice: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Fueles dada autoridad, como tienen autoridad los escorpiones de la tierra. Verso 4. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente ¿a quiénes? A los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Capítulo 24 del libro de San Mateo. Gloria al Señor. Dice el versículo número 27, dice: como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, del Señor. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Cuando habla después de la aflicción de aquellos días, tiene que venir una aflicción antes. ¿Para qué? Para el pueblo de Dios. Después de aquella aflicción que pasa el pueblo de Dios, enseguida viene la ira de Dios, porque enseguida dice el texto que el sol se oscurece, como estamos viendo en Apocalipsis, la luna no da su lumbre, las estrellas caen del cielo, las virtudes del cielo serán conmovidas. Entonces, dice, se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán que todas las tribus, se refiere a las naciones, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta, y van a juntar a los escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Lo mismo que sucede allá tiene que suceder. También tiene que venir las plagas, tiene que venir esto sobre el mundo, pero sobre el mundo que no sirve a Dios. A nosotros la sangre nos es por señal, y la sangre de Jesucristo será por señal, y la sangre de Jesucristo os limpia de todo pecado. Hermano, eso es la figura de la Pascua. Se nos hablaba, ¿verdad?, el jueves de lo que es la Pascua, muy correcto, ¿verdad?, pero tiene más ampliación. El hermano, por el tiempo, ¿verdad?, quizás por el tiempo, ¿verdad?, porque es largo esto, pero me sirvió porque él da su parte, yo doy la mía, ¿verdad?, más adelante, y así entendemos las dos partes. Entendemos la parte de la Pascua, la cual habló mi hermano, ¿verdad?, y yo hablo la parte, ¿verdad?, siguiente, para que nosotros comprendamos. Aquel pueblo, ¿verdad?, sacrificó una Pascua, ¿verdad?, porque Dios se los ordenó, y mencionó, ¿verdad?, que la iba a inmolar toda la congregación. Así, toda la iglesia, voy a decir, ¿por qué no decirlo así? Hablando, la iglesia estoy diciendo,
no la que dice ser la iglesia popular. Esa no es la iglesia, esa es una secta que se desprendió de la verdad. Es una secta, la mayor secta y la más grande porque tiene millones. La iglesia es un cuerpo, un grupo pequeño, y es pequeño, ¿verdad?, porque se trata de puras gentes temerosas verdaderamente de Dios. Y no todo el mundo es temeroso, no todo el mundo busca a Dios, no todo el mundo es sincero, no todo el mundo es verdadero. El mundo está lleno, ¿verdad?, de religiosidad, hermano. La iglesia, ¿verdad?, está llena del Espíritu Santo. Del Espíritu de Dios está llena la iglesia. No hay perfección. No hay perfección por causa de estar en un cuerpo como este. Pero hay integridad en nosotros, hay conciencia de que tenemos un Dios. Y cuando cometemos una falta, hermano, nos duele, nos arrepentimos, sentimos compunción en nuestro corazón, temblamos. Cuando hay faltas muy graves, digo, para quien ha cometido faltas que van más allá, ¿verdad?, de lo normal. Todos tenemos falta, pero hay una integridad en nosotros. Buscar al Señor. Le pedimos perdón y el Señor nos perdona, nos humillamos y el Señor nos escucha. Esta es la verdadera Pascua de Dios. Unos días más van a celebrar una, que es que las conejas ni ponen huevos. Yo lo he dicho muchas veces. ¿Cómo que una coneja? Las conejas no ponen huevos. Como se decía el otro día, el hermano Martín también mencionaba, son ovíparos. ¿Quiénes? Las gallinas. Las conejas no. Entonces, nosotros lo que celebramos es realmente, y lo estamos celebrando, fiesta en la nueva levadura. Por eso siempre estamos alabando al Señor, siempre estamos de fiesta. Siempre nosotros estamos de fiesta.